El escritor Tim Urban dijo una vez: yo quiero creer en algo, y si ese algo no encaja con la realidad, no cambio mi visión, cambio la realidad. ¿Os suena de algo? ¿Alguna tendencia pseudocientífica? El otro día vimos cómo era el proceso de radicalización y cómo una persona llegaba hasta el punto de crear una realidad paralela en el que el sistema era un complot mundial para acabar con el hombre blanco heterosexual. Pero hoy vamos a ir más allá, vamos a dar un paso hacia el surrealismo, hacia lo bizarro, y creo que hay cosas que os van a costar de asumir. Preparaos para lo que vais a ver y oír: ovnis nazis en la Antártida, tierra hueca, negacionismo del holocuento, conspiración del lobby LGTB. Ay, queridos gatetes, no estáis preparados para este nivel. Vamos allá. Si hay un mensaje importante y que David Saavedra, el protagonista de este y el anterior vídeo, persona que ha estado 20 años en el movimiento nazi en España, convencido nacionalsocialista con todo lo que ello conlleva, esa persona hoy quiere lanzar un mensaje. Quiere que sepamos que para él el nazismo hoy en día no es una ideología, es una identidad negacionista. Él afirma que darle el estatus de ideología hace que sea algo respetable o digno a considerar, pero lo que él recalca es que durante los 20 años que él estuvo convencido de que sus ideas eran las reales, él vivía de una manera negacionista a la realidad, a la historia oficial y a lo que nos cuentan. Así que, primera idea, el negacionismo del holocausto, el movimiento nazi, es un movimiento negacionista, no una ideología. De hecho, David reconoce en la entrevista que una de las cosas que más le voló la cabeza fue ver el documental de Netflix de La Tierra es plana, porque se vio reflejado en la mayoría de cosas que decían los terraplanistas. Ojo, no estoy diciendo que sean lo mismo, ni que tengan los mismos argumentos. De hecho, hay un salto brutal entre la inocuidad per se del terraplanismo y la peligrosidad de los discursos nazis, pero sí que podemos observar los mismos patrones y los mismos comportamientos. Os voy a dar algunas claves. 1. El sistema nos engaña, ya sea por una conspiración judía o una conspiración de los poderosos reptilianos, y el enemigo es bastante común, suele ser Soros, que además es judío. Soros está en todos lados, antivacunas, en los 5G, en todo absolutamente. Para los terraplanistas son los científicos los que están comprados por el poder. Para David y su grupo, los que están comprados son historiadores, economistas, que repiten como loros la historia oficial cuando la realidad fue bien distinta. 3. El pueblo está aborregado, está adormecido y no despierta. ¿Por qué? Porque nadie quiere darse cuenta de que ha sido engañado. 4. Aislamiento. Solo me relaciono con la gente que piensa como yo. El resto de la población o es una vendida al poder, o están dormidos, o son cómplices. Y hay un dogma falso que nos guía a todos. Puede ser la tierra esférica, la gran mentira, o la gran mentira para los nazis, el holocuento, el holocausto. Creo que sería hasta insultante para nuestra historia y nuestro conocimiento a lo largo de estas décadas de que el holocausto fue real y que ha sido una de las mayores tragedias de nuestra historia reciente. Igualmente será David el que nos cuente ahora en la entrevista, porque haré un pequeño resumen de lo que hablamos, aunque la entrevista completa la tenéis ya en la descripción. Él mismo nos hablará de las otras cosas en las que creía y algunas cosas os van a dejar a cuadros. Pero quiero hacer hincapié en la tierra hueca, que es algo que me fascina, ¿no? Porque hablamos de terraplanistas, pero realmente los nazis, Hitler y Himmler, lo que creían es que la Tierra estaba hueca y que ahí había una civilización ancestral de la que provenía la raza aria. De hecho, en 1938 Himmler organizó una expedición al Tíbet con 5 científicos investigadores alemanes y 20 miembros de las SS. ¿Para qué? De hecho, el director de la expedición, Schäfer, escribió esto sobre lo que le había dicho Himmler. Ojo, Himmler me habló de su creencia de que la raza nórdica no había evolucionado, sino que había descendido directamente del cielo para sentarse en el continente desaparecido, y que antiguos emigrantes de ese continente habían fundado una gran civilización en Asia Central, en la tierra hueca. Creía que algunos tibetanos eran descendientes directos de esta civilización y que los arios provenían de esta etnia. Buscaban el pueblo de Agartha, que según los creyentes de la tierra hueca son los que habitan en el centro de la tierra. Y sí, aunque pensemos, pero ¿y los nazis actuales? La gente que sigue el movimiento nazi cree todavía en la tierra hueca. Pues efectivamente. Pero no solo eso, también
también creen que la guerra no acabó en 1945 y que realmente las fuerzas alemanas se fueron a la Antártida, donde ahí, con ovnis nazis, lucharon hasta el fin. No sé mucho más, mejor que os lo cuente David en primera mano porque a mí me resulta esto un poco impactante. Así que sin más dilación os dejo con la segunda parte de la entrevista. Espero que os haya resultado interesante, que hayamos aprendido un poco cómo funciona la radicalización y lo que nos puede llevar a creer. Muchas gracias a todos por el apoyo en Patreon, muchas gracias a Raquel Vargas que se acaba de unir, así que te enviaré mi libro firmado, si lo queréis también ya sabéis qué hacer. Un beso a todos y os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis. En el libro comentas, ¿no?, que la primera vez que os dieron bola en un medio, creo que fue La Voz de Galicia, ¿no?, hicieron un reportaje, claro, plagado de mentiras, porque realmente erais 4 niñatos, perdón por la expresión, pero os lo pusieron como poco más y erais una banda organizada criminal, ¿no? Y a partir de ahí recibisteis un montón de solicitudes, sí, aumentasteis mucho. Sí. Se hizo el efecto contrario al pretendido, claro. O sea, es que si aún fuese una base de verdad manipulada y hecha, pues, edulcorada con mentiras, pues mira, bueno, vale, yo qué sé, el sensacionalismo de la prensa española. Claro. Pero es que era de principio a fin todo mentira. Pero es que entiendo, eso reforzó vuestra idea de que evidentemente el sistema es una pura mentira y eso, claro, reforzaría toda esa idea. Gotham 88, no se me olvidará en la vida, ese fue el punto de inflexión definitivo, me dijo, si mienten sobre nosotros que no somos nada, imagínate sobre cosas importantes. Claro, si es que es lógica. Se acabó. Ya daba igual. Cualquier cosa que me dijesen, como que los nazis tenían bases en la Luna, yo me lo creía. Me lo iba a creer. De hecho, y ya está, es que lo has dicho como broma, pero esto me sirve muy bien para el hilo. Antes, cuando has mencionado a Botan 88, me ha venido a la idea, a la cabeza, lo que leí de que te convenció, o en cierta manera te convenció, de que existían los ovnis nazis o que los ovnis estaban en la Antártida. Esto es una maravilla. Por favor, estamos es todos lo mejor, deseosos de que nos lo expliques. No solo es eso, en la Alemania nazi, te estoy hablando en el propio gobierno nazi, se financiaban estudios para demostrar que la Tierra era hueca y que la raza aria venía de dentro de la Tierra hueca. O sea, hay un libro por ahí que se llama La raza venidera, que habla de los Brill Ya, la raza de los Brill Ya. O sea, es una novela, evidentemente, pero léetela porque, vamos, es la hostia. Ahí está la base de todo este discurso. Y habla de que... es que la verdad es que coincide mucho con... Yo te he visto a ti en muchos vídeos discutiendo con terraplanistas, y coincide muchísimo con sus tesis. Hablan de que todas las fotos están manipuladas, que verdaderamente en los polos hay aberturas para acceder a ese interior de nuestro planeta, que ahí hay una civilización de la... Bueno, en fin. Claro, insisto, ahora hace mucha gracia, pero cuando te has autoconvencido de que existe un poder absoluto que gobierna el mundo y engaña a la población, es que ya no hay límite, ya te crees cualquier cosa. Y yo entré en la burbuja. O sea, yo lo primero que me atrajo de todo este mundo fue la Segunda Guerra Mundial. Yo me hice un erudito de la Segunda Guerra Mundial, pero, claro, con la historia de los vencidos, ¿no? Y una de las tesis más atractivas para mí fue que la guerra no había acabado en 1945, sino en 1947. ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué no acabó? Esto fue, claro, hay puntos de verdad que de alguna manera impulsan esta... Eso es muy interesante, eso lo dices, que para estas teorías se coge un hilo de verdad para hacer una montaña de mentiras. O no de verdad, pero de algo que encaja con el sentido común. Vale. ¿Sabes? Que en cuanto lo lees dices, esto es imposible, ¿no? Y en este Por ejemplo, caso, el otro día estaba leyendo, o sea, yo sigo mucho a Mundo Desconocido, pero porque me gusta la voz que tiene el tío y me hace gracia y me suelo quedar dormido viendo sus vídeos, ¿no? Y hubo una vez que decía que le habían contactado entidades extraterrestres y, joder, por mucho que me guste las temáticas que dice, dije, va, tío, vete a tomar por culo. Ya quité el vídeo y estuve sin verlo como 6 meses, ¿sabes? Pues no se da este tipo de situaciones. No es algo tan aberrante como para que tú lo leas y digas, ¡buah, tío, imposible, no me lo creo, ¿no? Siempre son cosas así muy sutiles, muy atractivas y que están un poco en la línea de todo lo demás y que además encajan con todo lo previo. Y hablaba, por ejemplo, de que hay una flota entera de submarinos, de supersubmarinos, que les llaman los tipo 21, que eran los más modernos que había entonces, que desapareció completamente de la faz de la Tierra y nadie sabe dónde estaban, ¿no? Entonces, pues esta teoría decía que se habían ido a la Antártida, a una base secreta que tenían allí, que se llamaba Nueva Suabia, erigida en un territorio que efectivamente había sido reclamado por Alemania hacía bastantes años y le pertenecía al gobierno alemán, ¿no?
y, por ejemplo, hablaba de... Tú sabes que el sucesor de Hitler fue el almirante Karl Donitz, que era el jefe de los submarinos, precisamente. Y una de las frases que dijo al terminar la guerra, al firmar la rendición incondicional, fue que era... No me acuerdo tampoco exactamente cómo era el párrafo, pero hablaba de la rendición incondicional de las fuerzas que combatían en Alemania. Vale, O sea, solo no en hablaba Alemania, de las que ¿no? estaban fuera. Efectivamente, no hablaba de fuera de Alemania. Y decía que Hitler se encontraba en un Shangri-La, que es un concepto hindú, que significa fortaleza inexpugnable. Y decía, Hitler se encuentra en un Shangri-La, en una fortaleza inexpugnable, más allá del alcance de nuestros enemigos. Una cosa así decía. Pues si la buscas en Google la encuentras. Y claro, se hablaba de que había un testimonio de un tal almirante Byrd, norteamericano, Byrd, creo, que decía que este testimonio existe también, es otro de los puntos de verdad. También es cierto que fue internado como loco en un psiquiátrico en Estados Unidos. Pero claro, aquí hay que ver si lo internaron por loco por decir esto, que era lo que sosteníamos nosotros, o lo internaron por loco porque efectivamente lo estaba. Claro. Y hablaba de que había habido una expedición militar en el año 1947 a Norteamérica, que en teoría era para probar material, pero escucha, para probar material estamos hablando de destructores, de tanques, de no sé cuántos aviones, o sea que parecía una invasión más que otra cosa, ¿no? Y dijo... insisto, estoy recordando de memoria de hace 10 años. En caso de ser invadido, nuestro país, como decía, nuestro país debería cuidarse muy mucho de una invasión venida de los polos y en caso de ser atacado nos enfrentaríamos a aviones capaces de volar a unas velocidades inconcebibles, bla, 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 que estaba hablando de los ovnis, ¿no? La teoría, según nosotros, es que eso no era una expedición para probar material bajo temperaturas árticas, que es la versión oficial, sino que fue una invasión de una base secreta nazi que se sabía que estaba allí y a la que habían enviado a gran cantidad de científicos, jerarcas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad no es algo tan descabellado hasta ahora. Resulta que, bueno, pues allí habían seguido desarrollando en secreto y libre de la presión de los bombardeos y todo esto, las famosas armas secretas, y entre ellas estaban unos aviones de forma helicoidal que recordaban a los ovnis. Insisto, esto no significa que mezclasen extraterrestres con ovnis, no. O sea, en teoría, según estas visiones, eso todo de los ovnis no son extraterrestres, sino que son nazis que han sobrevivido a la guerra y están en bases desperdigadas por el mundo y en la Luna. En la Luna también, a la Luna han llegado. Eso explicaría por qué el programa Apolo se canceló de golpe y dejamos de ir a la Luna durante 40 años, que es porque encontramos una base nazi allí y los nazis dijeron, no sigáis olisqueando por aquí porque podéis tener problemas. Hay una película que se llama Pero Iron hay una Sky. Discusión ahí en la Luna, ¿no? Importante. No lo sé. Y... que por cierto, he perdido el hilo. El tema del agujero de la capa de ozono es porque los aliados, al ver que eran superados por las armas nazis de la Antártida, lanzaron una bomba atómica, pero los alemanes la interceptaron, estalló en el aire y eso fue lo que provocó el agujero en la capa de ozono. ¿Qué te parece? Brutal, sin fisuras, no le veo fisuras. Pero encaja, o sea, es, no sé, un chaval de 18 años que ya se crea que el holocausto es mentira, ¿por qué no se va a creer? También hay nazis que sostienen que la Tierra es hueca. Yo era de los que sostenía que la Tierra era hueca, sí. Y dentro estaba... Y por supuesto, ¿y qué había dentro de la Tierra? Te he visto una discusión que sale Crespo y tú contra dos terraplanistas. Y es que yo iba a zanjar el debate mucho más rápido, porque ellos por lo menos sí que conocen ciertos experimentos y tienen cierta base científica, ¿no? Pero yo te iba a zanjar mucho más rápido y te iba a decir que la ciencia está manipulada por los judíos, que controlan todo el discurso científico. Y bueno, pues cualquier cosa que me digas en realidad es mentira, es una manipulación de la realidad y yo soy el que tiene verdaderamente razón. Claro, yo te diría, ¿y tú cómo sabes que tu verdad es la buena y que no está manipulada por nada? ¿Cómo sé que mi verdad es la buena? Hombre, pues es evidente, eso en el mundo... Claro, porque estás obviando de alguna manera todo lo que me llevó a mí a creer que eso es así. El artículo de La Voz de Galicia, el comprobar que mis profesores efectivamente me estaban mintiendo. O sea, ese razonamiento verdaderamente es de cuando yo tenía 15 o 16 años.
¿sabes? O sea, no daba igual que lo dijese con 30 años. Esa forma de argumentar tenía una edad mental de 15, 16 años, ¿sabes? Y es cuando yo me había autoconvencido de que todo en la prensa, todo en los medios era falso, todo era mentira, todo tenía un interés político barra judío, y la ciencia era claro, la ciencia que negaba las razas, o sea, bien, las razas que están en la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, como si mienten en las razas, vete tú a saber en qué más mienten. Claro, sí. El tema de, por ejemplo, la Tierra no es esférica, o sea, sí, no es esférica, vale, la Tierra no es un esferoide como tal. Sí, y además sosteníamos que la NASA manipulaba. Pero ¿y por qué no las fotos, terraplanismo? O sea, ¿por qué no terraplanismo entonces y sí tierra hueca? Pues porque el terraplanismo supongo que no se había estudiado en la Alemania nazi, la tierra hueca sí. Vale, te recuerdo lo del purismo. O sea, si difiere un poquito del gobierno nazi, ya no se considera. Vale. ¿Y qué había dentro de la tierra hueca según las teorías nazis? Pues había un mini sol, le llamaban el sol negro, era una estrella súper chiquitina. Es como que no se rompe. Claro, tú imagínate, 2 aperturas por los polos, y hay continuidad del terreno que nosotros vemos en la superficie, pero hacia adentro, ¿sabes? Entonces, pues seguiría esa hierba, ese terreno con ríos, con mares, etc. Y ya luego al nivel de cómo es posible que un minisol con su campo gravitatorio exista dentro de la Tierra, pues eso ya en mi cabeza ni me lo planteaba. Claro, eso no era algo. O sea, me gustaría poder responderte con mi yo defensor de la Tierra hueca, pero fracasaría, o sea, no soy capaz. Estaba autoconvencido de que era así y punto pelota, y no me ibas a quitar de ahí. Claro, hemos hablado de algunas conspiraciones, pero yo creo que el mayor negacionismo era el negacionismo del Holocausto, que lo llamabais el holocuento. Sí, efectivamente, esto también. Pero sí que eso, como he dicho, ¿no? El tema del Holocausto yo creo que es lo más grave y lo más fuerte de llegar a ese negacionismo, decir, o sea, vosotros defendíais que los campos de concentración no habían existido o que eran campos de trabajo, que eran campos de trabajo. No, porque eso sí que provocaría decir, uy, pero ¿qué dices? Esto no... Pero sí que no se aniquiló a 6 millones de judíos, eso... no niegan que existiese, mira, no niegan que hubiera campos de concentración, no niegan que hubiese una política de deportación, no niegan incluso las persecuciones a judíos por el hecho de serlo. Lo que sí niegan es que hubiese una política sistemática de exterminio. Eso sí lo niegan. ¿Pero entonces había exterminio en cierta manera o no había exterminio? No había exterminio. Pero aquí hay, de nuevo, dos líneas enfrentadas entre sí. La principal es la de David Irving, que dice que sí hubo política de exterminio, pero Hitler no lo sabía. Es como, ¿sabes? Es culpando a Hitler y a los líderes nazis. Que digamos que fue algo de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, Reinhard Heydrich, el jefe de la Gestapo y todos estos. De la Gestapo no, de la ¿Y quién llevó a cabo el exterminio? Entonces, si no fue Hitler. Pues antes te hablaba de que todos los movimientos, ya sea el feminismo, el socialismo, tienen diferentes líneas enfrentadas entre sí, pues que había una línea enfrentada a la oficial de Hitler. Esto ya pasó desde el principio de los tiempos, cuando el partido nazi se intentaba asentar entre sus electores. Tú conocerás la noche de los cuchillos largos. Pues fue donde se ajustició a la rama disidente de Hitler, que eran los strasseristas, que acusaban además a Hitler de ser un vendido al capitalismo, a las grandes fortunas, y los strasseristas eran partidarios de una alianza con la Unión Soviética. Que, por cierto, no sé si me lo vas a preguntar en algún momento, por el tatuaje de Lenin te lo iba a pues preguntar está basado en esta línea, que eran nazis también, y eran nazis leninistas, eran como una especie de nazis soviéticos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ellos estaban en el norte del país, Hitler en Múnich, que curiosamente coincide con la zona más rica de Alemania. Dicen que Gregor Strasser, eran dos hermanos, Otto y Gregor. Sí. Dicen que Gregor era mucho mejor orador que Hitler y que le empezaba a ganar terreno, y se inventó que había un complot contra Hitler de la SA, de los camisas pardas, lo utilizaron como excusa y los mataron a todos. Y así fue como Hitler se impuso, ¿no? Pero entonces esta secesión, esta rama disidente de Hitler fue la que hizo el exterminio. O sea, a espaldas de Hitler. Esto solo te lo planteaba para que vieses que dentro del partido nazi, que parece que es un ladrillo súper sólido, que había distintas... No era tal cosa, y había como diferentes familias o líneas, ¿no? Y una línea, digamos, más dura, más radical, que sería la de Heinrich Himmler,
que era el obsesionado de la raza y de todas estas cosas, de construir el castillo de Wewelsburg y todas estas historias del ocultismo nazi, sería el que, según David Irving, el que habría llevado a cabo todas estas cosas.